Hola a todos, hoy es lunes, 20 de octubre de 2025, y nuestro amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido, Paul, gracias. Paul, empecemos con tu interpretación del llamado Plan de Paz de Trump. ¿Crees que no va a funcionar? Sabemos que Israel ha estado atacando Gaza tras la firma de ese acuerdo. Más de 120 bombas fueron lanzadas sobre los gazatíes ayer y hoy. Más de 40 palestinos fueron asesinados, ya sabes, asesinados. Esto es lo que dijo Donald Trump, su reacción ante lo que está haciendo Israel. What Donald Trump said, his reaction to what Israel is doing. Israel atacó Gaza hoy. Bueno, tendremos que ver qué está pasando. Queremos asegurarnos de que todo sea muy pacífico con Hamas. Como sabes, han estado bastante alborotados, algunos disparos, y creemos que quizá el liderazgo no esté implicado en eso, ya sabes, algunos rebeldes dentro. Pero en cualquier caso, se va a manejar adecuadamente. ¿Sigue en vigor el alto el fuego? ¿Qué opinas de todo esto, Paul? Con todas estas, ya sabes, controversias. Bueno, Trump claramente estaba culpando a Hamas, pero por supuesto Hamas no tiene aviones ni bombas estadounidenses para lanzárselas a sí mismos. Ayer fue el 10º día del alto el fuego, e Israel bombardeó casas, escuelas, hospitales, mató a 45 personas, hirió a otro centenar y pico. Ese es el 10º día de violación del alto el fuego que Trump dice que sigue vigente. Así que como pensé desde el principio, el alto el fuego no es realmente un alto el fuego. Fue una forma de engañar a Hamas, recuperar a los rehenes. Y por supuesto ese ministro israelí declaró, en cuanto recuperemos a los rehenes, volveremos a bombardear. Y lo hicieron. Así que me parece patético que Trump se ridiculice a sí mismo, ridiculice a su país. Me parece patético que nadie detenga este genocidio. No pasa nada. Y me parece extraordinario que los palestinos, durante 47 años, hayan permitido que los israelíes los eliminen aldea por aldea. Nunca se armaron, nunca se unieron. Superaban en número a los israelíes. Podrían haber ganado una guerra. No hicieron nada. Los árabes no han hecho nada. Las democracias occidentales no han hecho nada. Y seguimos enviándoles bombas para bombardear a mujeres y niños. Seguimos enviando el dinero para comprar a nuestros representantes en la Cámara, el Senado y la Presidencia. Así que es una situación realmente asombrosa. Estados Unidos no tiene soberanía. No puede hacer nada que Israel desapruebe. Y no importa lo que diga Trump. Lo que dice un día, lo contradice al siguiente, o lo que dice por la mañana, lo contradice por la tarde. No hay alto el fuego, está claro como el día. Los israelíes van a eliminar Palestina y, si es necesario, también a toda su gente. Y nadie está haciendo nada al respecto. El plan de paz de Trump fue una especie de artimaña en la que un gobierno internacional iba a hacerse cargo de Palestina. Pero, por supuesto, ya no queda nada de Palestina. Así que creo que en realidad ya ha ocurrido. Y ni siquiera los rusos, uno pensaría que los rusos tendrían algo de sentido, pero no hay señal de ello. Siguen hablando de una solución de 2 estados. ¿Dónde está el Estado palestino? No hay ningún Estado palestino en el plan de paz de Trump. Hay una Junta de Gobierno Internacional. ¿Quién la nombra? ¿A qué intereses sirve? A los de Israel, por supuesto, y quizá a los planes inmobiliarios de Trump para Gaza. Paul, there was an interview 60 Minutes. Paul, hubo una entrevista. 60 Minutes hizo una entrevista con Steve Witkoff y Jared Kushner. Les preguntaron, antes de firmar el acuerdo, Jared Kushner fue a Gaza y vio lo que había ocurrido allí. Le preguntaron cómo describiría la situación y dijo que parecía como si hubieran usado bombas nucleares, que todo estaba destruido, arrasado. Luego le preguntaron si pensaba que lo que veía era un genocidio. Dijo que no lo era. Y entonces intervino Steve Witkoff y dijo que él pensaba que no era un genocidio, que era una guerra.
¿Qué guerra es esa, en tu opinión? ¿Fue eso una guerra? Una guerra es lo que está ocurriendo en Ucrania. Dos ejércitos luchando entre sí. Uno de ellos apoyado por Estados Unidos y todo Occidente, y por otro lado tienes otro ejército. Dos ejércitos combatiendo entre sí con armas nuevas y modernas. Tenemos la misma situación en Palestina. Do we have the same situation in Palestine? Oh, of course not. No. Por supuesto que no, claro que no. Hamas no es un ejército. No tiene tanques, artillería ni fuerza aérea. Los únicos misiles que posee son esos relativamente inofensivos de fabricación casera que rara vez alcanzan algo. Principalmente combaten con fusiles o quizá con algún tipo de artefacto explosivo que puedan ocultar entre los escombros para que los israelíes pasen por encima o un tanque lo pise. Pero no es una guerra, claro que no. Es un genocidio. Si fuera una guerra, sería una guerra extraña en la que casi todas las víctimas son madres y niños, ninguno de ellos armado. Así que no, no es una guerra. Es el exterminio del pueblo en Palestina. Lleva ocurriendo desde 1947. Esos serían 78 años. Ja, ja, ja. 78 years. And for 78 years, the world has done nothing whatsoever. Y durante 78 años el mundo no ha hecho absolutamente nada al respecto. Pero se pavonea hablando de las grandes democracias morales que siguen apoyando a Israel mientras destruyen Palestina. Quiero decir, los mapas cuentan la historia, se pueden ver. Hay 4 mapas, uno al lado del otro. Empieza con casi toda Palestina siendo Palestina y termina con solo unos pocos puntitos que son palestinos. Así que el país fue robado y al principio la gente fue expulsada. Acabaron en campos refugiados en Jordania y Líbano. Y si la memoria no me falla, los israelíes en realidad atacaron uno de esos campos de refugiados y mataron a todos los que estaban allí. Attacked one of those refugee camps and killed everybody in it. I think it was one in Lebanon. I don't really remember. Creo que fue uno en Líbano. No lo recuerdo bien. Los israelíes han cometido tantos crímenes horribles que es difícil llevar la cuenta. Pero nunca se ha hecho nada al respecto. Los árabes nunca han hecho nada. Los propios palestinos nunca han hecho nada. Así que básicamente aceptaron su propia aniquilación. Y la resistencia siempre ha venido de unos pocos relativamente. La OLP y luego Hamas. Es una especie de guerrilla, una operación de pequeña escala. No lo entiendo. No lo entiendo. Estados Unidos solía tener presidentes capaces de tomar una decisión moral y con él por cumplir. And who had the power to enforce it. But Paul, even Carter. Ni siquiera Carter fue tanto. Él lo sabía, pero eso no se nota. You don't see that. no, you don't see. Of course, they got rid of Carter. No, no lo ves. Por supuesto, se deshicieron de Carter. Y cuando publicó su libro, ¿cómo se llamaba? Paz, no Apartheid, todos los judíos del Consejo del Centro Carter dimitieron. Y todo el dinero que se destinaba a sus esfuerzos por combatir la ceguera de los ríos en África y construir viviendas, los judíos retiraron todo el dinero. Pero ya sabes, mucha gente pensaba que Israel estaba cometiendo un error, que las consecuencias del trato horrible a los palestinos acabarían volviéndose en su contra, perjudicándolos, y que los árabes finalmente se levantarían y los destruirían. Pero por supuesto, nunca ha habido ningún indicio de eso. Y como creo que ya he dicho antes en tu programa, pienso que el mundo árabe está acabado. Ya no hay más estados. Estados Unidos destruyó el mundo árabe bajo el pretexto de una guerra contra el terrorismo, pero en realidad fue una guerra por Israel, en interés del gran Israel. For Israel, in the interest of greater Israel. It was organized by the Zionist neoconservatives. Fue organizado por los neoconservadores sionistas. Utilizaron el 11S como el nuevo Pearl Harbor para venderles a los estadounidenses insensatos, ingenuos y desprevenidos la mentira de que estábamos siendo atacados por terroristas musulmanes y que teníamos que matarlos allí antes de que ellos nos mataran aquí. Así que toda la historia del siglo XXI hasta ahora, el primer cuarto, los primeros 25 años de este nuevo siglo, hemos estado librando guerras por Israel mientras decimos a los estadounidenses que estamos luchando contra terroristas. Pero por supuesto, Gaddafi no era un terrorista, Saddam Hussein no era un terrorista y Assad no era un terrorista. Es todo tan absurdo.
Pero los estadounidenses están tan mal educados que realmente no saben nada. Americans are so Simplemente lo oyen en las noticias y no les interesa de verdad. just here. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, They're piensan. not really interested. What's it got to do with them, they think. So Israel succeeded. Así que Israel tuvo So it's éxito. all over. It's just Así que todo ha terminado. Solo es cuestión de cómo termina. Finalmente lo maquillan. Ya sabes, Trump hace todo lo posible por maquillarlo a favor de Israel, como si fuera un gran acuerdo de paz, el alto el fuego y esa idea de un consejo de gobierno para Palestina, y él reconstruyéndola como un complejo turístico donde todos estarán bien, ganando dinero. Pero lo maquilla para Israel, y ellos no se lo permiten. Dicen, no, vamos a matarlos, recuperaremos a los rehenes. Y están constantemente bombardeando y bombardeando y bombardeando. Así destruyen el alto el fuego, el falso alto el fuego que Trump crea para permitirles tomar Palestina en silencio. Son tan agresivos y malvados, no se detendrán. Y el mundo no hace nada. Y como digo, los palestinos tampoco hicieron nada. And as I say, the Palestinians didn't do anything either. It seemed the whole concept of reconstruct. Parece que todo el concepto de reconstruir Gaza es, de algún modo, una nueva idea para que los colonos se trasladen allí. Dicen que los gazatíes pueden vivir allí, pero ¿quién va a gobernar Gaza? Eso es importante. That's important. If Well, certainly not Palestinians. Desde luego que no los palestinos. Nunca han sido, nunca se les ha permitido administrarlo, no controlan sus propias fronteras, no tienen acceso a su propia costa, no tienen control sobre su espacio aéreo, nunca lo han controlado. A menudo se le denomina un campo de concentración al aire libre. Era un lugar donde se colocaba a los palestinos que fueron expulsados de sus aldeas en Cisjordania cuando Jordania y el Líbano estaban llenos de campos de refugiados y no querían más. Y quiero decir, ya sabes, 3 generaciones de palestinos han nacido en campos de refugiados. Creo que hay más palestinos en esos campos fuera de Palestina que en Palestina. Así que creo que es una conclusión inevitable que Palestina se ha acabado. No lo celebro. Simplemente parece ser un hecho. I'm not celebrating it. It just seems to be the fact. Yeah. Paul, do you consider any sort Paul, ¿ves alguna diferencia real entre Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí? ¿O son todos iguales? No tienen ningún tipo de influencia, ninguna capacidad de negociación con Estados Unidos. leverage with the United States? No, they don't have any. No, no tienen ninguno. Pensarías que los saudíes sí, por el petróleo, pero no, no lo tienen. Los saudíes intentaron, y puede que aún estén intentando, llegar a algún acuerdo con Pakistán. Aunque los pakistaníes no son árabes, tienen armas nucleares, e Israel ha declarado ahora tanto a Arabia Saudí como a Pakistán parte de lo que ellos afirman que es el Gran Israel. That means that, Así que eso significa que Arabia Saudí y Pakistán pueden esperar el mismo trato que recibieron Libia, Irak y Siria. Así que quizás se unan de alguna manera, y el paraguas nuclear de Pakistán cubra a Arabia Saudí y sirva como contrapeso a las armas nucleares israelíes. Pero no lo sé. No sé qué saldrá de todo eso. Creo que lo más importante ahora mismo es la próxima reunión en Hungría entre Putin y Trump, si es que llega a celebrarse. El problema es que hay varios problemas con esa reunión. No sé si quieres hablar de esto o no. the problem ¿Sigo? with this meeting. I don't know if you want to talk about this or not. Shall I go on? Or, Yeah, go ahead. Adelante, adelante, Paul. Yeah. um, Sí. you see, Verás, los enviados que representan a Putin y los que representan a Estados Unidos o a Trump tienen sus propias agendas. Son hombres de negocios. Y el enviado de Putin, en la medida en que mi conocimiento sea más o menos correcto, actúa en interés de sus amigos empresarios cuyas conexiones están en Occidente, no con los BRICS. business friends whose connections Son empresas que estaban involucradas con firmas y organizaciones financieras occidentales y tendrían que empezar desde cero si trasladaran sus intereses a los BRICS. No tienen conexiones allí, las tienen en Occidente. Así que en mi opinión, lo que está haciendo el enviado de Putin es, So what Putin's envoy is up to, in my view, Estás hablando de Kirill Dmitriev, ¿verdad? yeah. What sí, lo que está haciendo es desviar la política económica rusa de los BRICS hacia Occidente.
Así que engañará a Putin, lo presionará para que haga concesiones que permitan que su agenda prevalezca, que le hagan ganar puntos con Occidente. Y creo que lo mismo ocurre con los enviados de Trump, Kellogg y Witkoff. De nuevo, creo que Witkoff es un multimillonario. Kellogg era el heredero de la fortuna de los cereales Kellogg. Tiene conexiones empresariales internacionales. Así que ellos también tienen el mismo motivo que Kirill Dmitriev, sus intereses empresariales. Y por eso trabajan para eso, no para resolver el verdadero problema, que es la presencia de la OTAN y de bases de misiles estadounidenses en la frontera rusa. Ese no es su interés. On Russia's border. That's not their interest. Their interest is getting rid of the current situation. Su interés es deshacerse de la situación actual en Ucrania. No les importa qué concesiones haga Putin mientras consigan que el enfoque económico ruso vuelva a centrarse en Occidente. Así que creo que eso es realmente lo que está ocurriendo. No sé por qué Putin está tan desesperado. Puede que no lo esté, puede que todo sea desinformación, ya sabes, como la reunión en Anchorage. Nos dijeron, oh, Putin ha aceptado, va a haber un acuerdo, pero no pasó nada. Así que podría ser que todo el discurso lo estén generando los enviados para intentar situar a Trump y a Putin de manera que tengan que llegar a algún tipo de acuerdo, porque es lo que todo el mundo espera, y así se resuelve el problema. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. So that's what is really going on. I mean, a lot of people will say I'm crazy and some Quiero decir, mucha gente dirá que estoy loco y que soy cínico, pero he visto lo suficiente de cómo funcionan los gobiernos como para pensar que la explicación que acabo de darte es lo que realmente está ocurriendo. La idea de que Trump, que no presta atención a lo que la gente le dice, está acostumbrado a decirte lo que tienes que hacer, no a escuchar, entendería lo que Putin quiere decir con un acuerdo, simplemente no me la creo. Sigo pensando que no tiene ni idea. Y el acuerdo no trata solo de detener el conflicto en Ucrania. Eso no le soluciona nada a Putin. El problema para Putin, como ha dejado claro, es que Rusia no tiene seguridad. Hay fuerzas de la OTAN por todas sus fronteras, y hay bases de misiles estadounidenses en Polonia y Rumanía. Y es probable que ahora haya algunas en los países bálticos y algunas en Moldavia. Así que Ucrania es solo un lugar más donde podrían haber puesto las bases. Ukraine is just one place that they could have put the bases. And it's kind of hard to Y resulta un poco difícil imaginar a Trump enfrentándose al complejo bélico, al complejo militar industrial y diciendo, de acuerdo, nos retiramos de las fronteras de Rusia. Ellos no quieren eso. Quieren los beneficios que provienen del armamento, de una carrera armamentística, del conflicto. Una bestia así no sirve a los intereses de la paz. Nadie menciona eso. Sigo, hasta cierto punto, los debates de los llamados expertos en política exterior estadounidense. En su mayoría son tonterías sobre la debilidad rusa y cómo podemos ganar guerras nucleares y toda esa basura. No hay nada serio. Ese tipo, Mearsheimer, dice algunas cosas sensatas, pero ni siquiera él, creo, capta el panorama completo. Y la mayoría de ellos no entiende ni una mínima parte. piece of the picture. Nadie quiere escuchar a Mearsheimer ni a Paul Craig Roberts. Nadie. No les importa de qué está hablando Mearsheimer. is talking about. Yeah, they don't want to hear him, so you know for certain they don't want to hear. Sí, no quieren escucharlo a él, así que ya sabes con certeza que no quieren escucharme a mí. Así que, Gilbert Doctorow, y ya sabes, Gilbert Doctorow, hace 1 o 2 semanas por fin lo vio como yo lo veo, que Putin estaba provocando la guerra que quiere evitar al aceptar cada provocación y no tener líneas rojas, o al menos no hacerlas cumplir. Y finalmente dijo eso, lo que yo llevo diciendo todos estos años. Pues bien, el otro día, nuestro amigo Larry Johnson publicó en su sitio un asombroso ataque ad hominem contra Doctorow. No lo escribió Larry, lo escribieron 3 personas de las que nunca había oído hablar. it wasn't written by Larry. It was written by 3 people I've never heard of. It was all total nonsense. It was just nonsense. Era todo un completo disparate, simplemente un disparate. Pero fue un auténtico ataque ad hominem, y malinterpretaron por completo todo lo que dijo el Dr. Doctorow. Todo lo que él dijo, ellos afirmaron que había dicho lo contrario. Así que no,
Quiero decir, no estoy aquí para involucrarme en el ataque ad hominem de alguien contra otra persona, pero solo lo menciono para mostrar que ni siquiera se puede iniciar un debate. Dr. O planteó argumentos reales. Puede que él se equivoque, puede que yo me equivoque, pero no hay debate. En su lugar, todos son ataques ad hominem. Ni siquiera se puede conseguir que estas personas examinen seriamente su propia postura. To seriously examine their own position. There has to be a debate. I believe Tiene que haber un debate. because Creo after eso, all, Paul. because all these Porque todas estas personas que se critican entre sí siguen creyendo que tiene que tomarse una decisión para poner fin al conflicto en Ucrania, ya que este conflicto no lleva a nada bueno para nadie. not going anywhere good for anybody. Well, you see, the conflict. Bueno, verás, el conflicto en realidad no está en Ucrania, ya lo hemos comentado antes. El conflicto es la hostilidad congénita del mundo occidental hacia Rusia, y esa hostilidad congénita se remonta a la revolución bolchevique de Lenin, se remonta a la Guerra Fría que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Churchill dijo que un telón de acero había descendido sobre Europa. Pues bien, estuvimos en una Guerra Fría durante todas esas décadas. Eisenhower nos advirtió de que el complejo militar industrial se volvería más poderoso que el propio gobierno, y así ha sido. Gastamos una enorme cantidad de dinero en armamento porque preferimos tener enemigos. Todo este dinero gastado en armamento es inútil, especialmente desde que la Unión Soviética se derrumbó hace más de 3 décadas. Over 3 decades ago. ¿Por qué convertir a Rusia en un enemigo? Why make Russia into an enemy? Soviet Union collapsed, it was gone. Russians were happy. El colapso de la Unión Soviética quedó atrás hace mucho tiempo. Los rusos estaban contentos. No estaban haciendo nada que nos amenazara. Así que ese es el problema. El conflicto en Ucrania es solo un síntoma de la enfermedad, no la fuente. Resolver ese conflicto no resuelve el conflicto real, porque es solo un síntoma, no el conflicto en sí. Y además de la hostilidad hacia Rusia, que está arraigada en todo el mundo occidental, tenemos la doctrina de hegemonía de la política exterior estadounidense. Ya sabes, lo repito sin cesar, ¿verdad? La doctrina Wolfowitz. El objetivo principal de la política exterior estadounidense es impedir el surgimiento de cualquier país que pueda servir como freno al unilateralismo estadounidense. Any country that could serve as a constraint on American unilateralism. Well, that's Russia and China. Bueno, esos son Rusia y China, y en Oriente Medio es Irán si tuvieran la inclinación. Por eso son los enemigos. Esa es la única razón por la que son los enemigos. Ninguno de ellos nos ha hecho nada, pero podrían servir como una limitación. Irán podría actuar como una limitación regional, aunque lo dudo, y Rusia y China pueden servir como una limitación a nivel mundial. No significa que lo sean, pero podrían serlo. Y por eso tienen que desaparecer. Tres es que decir de actumaliers interponerse en el pequeño, o para que acepten nuestra forma de hacer esquís y se adapten a ella. Es ir mount. And adjust to it. So that's the conflict, and nothing that will be discussed in the summit. Y nada de lo que se discutirá en la cumbre abordará eso. No sé qué pretende Putin. Quiero decir, está claro que Trump no tiene ni idea de la posición rusa. Por lo que puedo ver, nadie en la administración Trump lo sabe, desde luego ni Woodcroft ni Kellogg. No creo que les importe. Igual que no creo que al enviado de Putin, Kirill, le importe. Quiere hacerse más rico. Toda mi experiencia en el gobierno fue que es un lugar donde la gente utiliza sus cargos no para servir a un propósito nacional, sino para servir a sus carreras y a su riqueza. Las agendas de estas personas nunca coinciden con ningún interés público. Nunca. With any public interest. Never. So, Así que creo que, a pesar de todo el bombo, a menos que Putin se rinda, lo cual podría ser, porque creo que realmente quiere evitar cualquier tipo de guerra real, y mucho menos una nuclear. Quiero decir, si miras lo reacio que ha estado a luchar en lo que él llama una operación militar limitada, una acción policial, lo poco dispuesto que está a pelear incluso en esta pequeña cosa, no quería una guerra real, y puede que decida simplemente aceptar algún tipo de propuesta de Trump que salve la imagen de todos, pero que ni siquiera oculte el problema bajo la alfombra.
será solo otra demostración de la negativa de Putin a plantar cara y por tanto empeorará. Incluso si Putin se rinde y acepta las condiciones de Zelensky, solo empeorará, porque Occidente dirá, mira lo fácil que fue volver a pasarlo por encima. Es como si el mundo nunca se hubiera enfrentado a Israel por Palestina, y al parecer Putin no va a plantarse contra Occidente, así que continuará. Sí, ya lo he dicho suficientes veces. Anyhow, I've said that enough Oh, times. what's so bothering about the behavior of Donald Trump? Lo preocupante del comportamiento de Donald Trump es que cree que pueden conseguir algo pacífico, como lo que logró entre algunos estados árabes, pero no es entre Israel y los palestinos. No sé si Trump sigue colaborando con otros estados árabes, o con Turquía, los europeos o los iraníes. ¿Qué significa eso siquiera? En mi opinión, quiere algo similar en Ucrania, porque todo se trata de espectáculo. No hay nada sustancial. Ese es el problema. Creo que no van a llegar a ningún acuerdo, porque no tienen ninguno. Ni siquiera saben lo que quieren. They don't have it. They don't know what do they want. They don't know. Oh, I think No lo saben. Creo que Trump quiere un éxito que pueda exhibir y decir, mirad, traje la paz a Rusia y Ucrania, igual que hice con Hamas e Israel y todos los demás acuerdos de paz que afirma haber logrado. Y si derrocamos a Maduro, será otro logro de paz. Así que creo que Trump solo quiere algo que pueda llamar un éxito. Pagará un alto precio por ello, presionando a Zelensky y dando cobertura a Putin. Pero el acuerdo no resolverá nada. Incluso si consiguen un acuerdo, no resolverá nada. El único acuerdo que resolverá algo será cuando Estados Unidos diga, renunciamos a la doctrina de la hegemonía estadounidense. the United States says we renounce the doctrine of American hegemony. We want world peace, and to get it, we're going to have to. Queremos la paz mundial. Y para conseguirla tendremos que sacar a la OTAN de las fronteras de Rusia. Eso es lo que tenemos que hacer. De lo contrario, el conflicto continuará. Y finalmente, incluso Putin tendrá que responder, o como dice el Dr. Rose, podría ser destituido y pondrían a alguien mucho más nacionalista, mucho más decidido, mucho más dispuesto a asumir riesgos. El resultado sería peor que si Putin se hubiera mantenido firme hace mucho tiempo. Quiero decir, ¿y si simplemente hubiera enviado a los paracaidistas a Kiev en 2014? Nada de esto habría ocurrido. Nada de ello. None of this would have happened. None of it. I mean, street gangs aren't going to be a match for Russia. Quiero decir, las bandas callejeras no van a poder enfrentarse a las tropas militares rusas. Pero él no hizo nada, nunca ha hecho nada para detener este conflicto que no deja de ampliarse y agravarse. And of course, Trump's Y por supuesto, Trump ha suspendido el lanzamiento de los Tomahawk por ahora, porque van a tener una reunión. if he comes out in the meeting, Pero ¿y si sale de la reunión diciendo, bueno, no entiendo por qué Putin no cumple su palabra, o por qué Putin no hace una concesión? he'll start talking about. Entonces, Bobara embra los Tomahawk. So that's long. That's not. Ese sitio no ha terminado. El cheer Putin's reina no ha terminado, solo va en bor. It's not over with. It's just going to be worse. They're not going to capitulate, Paul. No van a capitular, Paul. Sabemos que Rusia está en una posición mucho mejor hoy que antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Pero Donald Trump, de algún modo, siente que puede presionar a la India. Su comentario reciente fue que le prometieron no comprar petróleo ruso, lo cual, según fuentes indias, era falso. Y una vez más, lo repitió. Esto fue lo que dijo Paul. Again, repeated that. Here is what he said, Paul. Y ya sabes, incluso mencionaste que hubo una llamada telefónica con el primer ministro Modi y que Modi había dicho que su país dejaría de comprar petróleo ruso. Sí, va a dejar de comprarlo, pero India dijo que no estaba al tanto de eso. Bueno, entonces simplemente seguirán pagando muchos aranceles. Si dijeron eso, pero no creo que lo hayan dicho. No, hablé con el primer ministro Modi de la India y me dijo que no va a ser lo del petróleo ruso. Y reporte a la India no va a hacer eso. No lo sé, pero si quieren decir eso, entonces seguirán enfrentándose a aranceles enormes, y no quieren eso. It seems that he lives his own reality. He doesn't. Parece que vive en su propia realidad.
Porque no hemos oído nada de la India en la dirección que Donald Trump afirma, que dijeron que no van a comprar petróleo ruso. Entonces, ¿quién les va a proporcionar petróleo y gas? ¿Quién es capaz de hacerlo? I don't know why he says these things, or No sé por qué dice esas cosas, ni por qué piensa que perjudica a Rusia si la India no compra su gas y su petróleo. Ya lo he dicho antes, y Michael Hudson y yo escribimos sobre ello hace algunos años, que la política económica de entonces, dictada por aquella mujer del Banco Central en Moscú, era errónea. Rusia no necesita divisas. Rusia puede financiar su propio desarrollo simplemente creando rublos. Las divisas son inútiles. ¿Qué pueden hacer con ellas? Bueno, ahora mismo no pueden hacer nada por las sanciones. Pero antes de las sanciones, de acuerdo, vendes petróleo, obtienes dólares, pero no puedes gastar esos dólares en Rusia. you can't spend the dollars in Russia. You can't go out and build roads and bridges or No puedes salir a construir carreteras y puentes o invertir en nuevas plantas y maquinaria. Tienes que usar rublos. Entonces, ¿qué haces con los dólares? ¿Qué? Los pones en el Banco Central. Se quedan ahí. Aún así, tienes que crear rublos para pagar el desarrollo. Entonces, ¿para qué tener dólares o cualquier otra divisa extranjera? En un país con todas las reservas de petróleo y gas que tiene Rusia, la moneda debería ser muy fuerte. Debería ser deseable porque la gente la usaría para comprar energía, que es un recurso muy importante y que solo se encuentra en unos pocos lugares. Así que todo eso es un disparate. No hay reflexión. Nunca veo un debate inteligente, salvo en tu programa. No hay muchos así. except your shows. And a few like that. It's we live in manlessness. And Vivimos en una falta de humanidad y los gobiernos están todos perdidos en la insensatez. the only way they could La única manera en que podrían lograr que la India dejara de comprar gas y petróleo rusos sería sobornar al gobierno indio. Podrían decir, aquí tienes Modi, 10,000 millones de dólares, ahora eres rico, pero desaparecerán si compras gas ruso. Eso es prácticamente todo lo que podrían hacer. Tiendo a pensar que los países más nuevos tienen más posibilidades de que sus líderes actúen, al menos a veces, en interés nacional. La India ha salido de siglos de dominio colonial. Rusia y China salieron de décadas de un régimen comunista sumamente irracional, donde realmente no había nada. Recuerdo cuando me enviaron a la Unión Soviética como estudiante de intercambio a principios de los años 60. sent to the Soviet Union as exchange student in the 1960s early. There was literally nothing to buy. There was nothing, no food. Literalmente no había nada que comprar, no había comida, nada en las tiendas, no había nada. Todos teníamos la idea de conseguir esos gorros cosacos de piel rusos. Era un sueño, nadie había visto uno jamás. Así que han salido de eso. Sabes, en China, con la revolución cultural, todo tipo de personas inocentes fueron acosadas y perseguidas, y no había nada que comer. Todo eso ha desaparecido. Ahora ambas son sociedades prósperas. Así que creo que China, India y Rusia tienen más probabilidades de tener líderes que al menos de vez en cuando actúen en interés público, en interés nacional. Han salido de cosas terribles. E Irán también, quizá, porque su revolución fue a finales de los años 70. Because their revolution was in the late 70s. So they too are a new country. Así que ellos también son un nuevo país, libres de nosotros, libres de los británicos, libres de los rusos. Y probablemente no seguirá siendo así. Probablemente descubrirás que los líderes de esos 4 países, Rusia, China, India e Irán, están más en sintonía con sus intereses nacionales y populares que los del Occidente. Ahora bien, el problema es que Rusia fue tan adoctrinada por La Voz de América y Radio Europa Libre, y el sistema comunista fue tan terrible, que muchos de ellos son simplemente pro-occidentales. Creo que esto puede dificultar que Putin tome buenas decisiones, ya veremos. Se acerca la reunión entre Trump y Putin. Trump and Putin is coming up. We'll see. Do you consider ¿Lo ves como la última oportunidad de tener eso? having I think so. I think it's the less Creo que sí. Creo que es la última oportunidad. Veremos si tiene más efecto que la reunión de Alaska, de la que nos dijeron que fue maravillosa, que habían llegado a un acuerdo, bla bla. Es decir,
No pasó nada. What's likely to Ya happen? veremos. Trump- if- Pero lo que probablemente ocurra, si de esto no sale nada que Trump pueda aprovechar, es que se sentirá profundamente decepcionado. Se enfrenta a un fracaso, no a un éxito. Verás, es un riesgo para Trump asumir estas cosas, porque pueden salir mal. Y entonces, oh, Trump fracasó otra vez. Si eso ocurre, estará bastante frustrado y resentido con Putin. Y culpará a Putin, no a sí mismo, ni a sus asesores. Y se le podrá ver agitando los Tomahawks otra vez. En algún momento no creo que Putin pueda seguir sin responder nunca. can get away with never responding. And we have to be getting very close to that point. Y tenemos que estar muy cerca de ese punto. It could be- Así que podría ser malo. On the other hand, Por otro lado, si Putin de repente saca a Ucrania de la guerra, lo cual podría ser en cualquier momento, simplemente haciendo imposible que el gobierno continúe, he's never tried to nunca ha intentado impedir que Ucrania pueda luchar. No tiene que usar armas nucleares. Eso podría enviar una señal a Occidente de que, bueno, ya sabes, va en serio después de todo. Y podría ser que Occidente se interese más en una solución real, en cuyo caso necesitarán un conjunto completamente diferente de asesores y ministros de asuntos exteriores, y no a todas esas mujeres tontas que tienen hablando de ir a la guerra con Rusia. talk about going to war with Russia. I saw just yesterday, I think it was, that Sweden. Vi ayer, creo que fue ayer, al ministro de Defensa sueco, creo que era el ministro de Defensa, decir que Suecia tenía que prepararse para una guerra con Rusia. Bueno, quiero decir, Suecia, ¿cree que esta es la Suecia de la guerra de los 30 años, que tenía un ejército formidable? No lo es. Los suecos ni siquiera pueden proteger a sus propias mujeres de los invasores inmigrantes. ¿Van a ir a la guerra con Rusia? En fin, tengo que reírme, porque es tan patético. Because it's so pathetic Yo es tan triste y real, peligro fortaleza. and unreal and dangerous. And it's all for nothing. Paul, before wrapping up, the situation with Paul, Venezuela antes de terminar, la situación en Venezuela se está volviendo crítica. Donald Trump salió y atacó a Rand Paul. Atacó a dos voces importantes dentro del Partido Republicano, Rand Paul y Thomas Massie. No están de acuerdo con algunas de las políticas de la administración Trump, una de ellas siendo la política hacia Venezuela. Esto es lo que dijo Rand Paul al respecto. Here is what Rand Paul said about Venezuela. Obviamente, usted ha estado muy centrado en este tema. El presidente Trump ha autorizado ataques militares contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe. Como sabe, hasta ahora, más de 20 personas, senador, han muerto en 6 ataques diferentes. ¿Cree usted que estos ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas son legales? No, van en contra de todas nuestras tradiciones. Sabes, cuando matas a alguien y no estás en guerra, no en una guerra declarada, realmente necesitas saber su nombre, al menos. Tienes que acusarlo de algo. Tienes que presentar pruebas. Así que todas estas personas han sido voladas por los aires sin que sepamos sus nombres, sin ninguna evidencia de un delito. Y durante décadas, si no siglos, cuando detienes a personas en el mar, en aguas internacionales o en tus propias aguas, anuncias que vas a abordar el barco y que estás buscando contrabando de mercancías o drogas. Esto ocurre todos los días frente a Miami. Pero sabemos, según las estadísticas de la Guardia Costera, que aproximadamente el 25% de las veces cuando la Guardia Costera aborda un barco, no hay drogas. Así que, si nuestra política ahora es volar por los aires cada barco que sospechamos o acusamos de traficar drogas, estaríamos en un mundo absurdo en el que el 25% de las personas podrían ser inocentes. Otra cosa sobre lanchas rápidas que están a 2,000 millas de nosotros. Si llevan drogas, probablemente las estén vendiendo a alguna de las islas cerca de Trinidad o Tobago, frente a Venezuela. La idea de que vienen hacia aquí es una gran suposición, Paul. Paul, the good thing about Rand Paul is he was Lo bueno de Rand Paul es que, recuerdo,
Fue una de las principales voces dentro del Partido Republicano en apoyar a Donald Trump durante el Russiagate. Y ahora va en contra de Rand Paul, pidiendo a la gente de Kentucky que lo destituya de su cargo. ¿Qué es eso? ¿Entiende que esta gente... What is that? Does he understand that these people... Stupidity. It's stupidity. Ego. Estupidez. ego and stupidity. Es estupidez, ego y estupidez. Verás, lo que Rand Paul podría haber señalado es que si abordas un barco en aguas internacionales, estás infringiendo el derecho internacional. Lo que hicieron los franceses con ese barco de carga ruso o petrolero o lo que fuera, en el Mar del Norte o en el Báltico, fue una violación del derecho internacional. Pero de nuevo, Putin simplemente lo ignoró. Así que tiene que ser en tus propias aguas territoriales, antes de que puedas, creo, abordar legalmente un barco. De lo contrario, ¿qué tiene que ver contigo? Son aguas internacionales. No tienen nada que ver contigo. Pero lo que Rand Paul podría decir es, mira, en Estados Unidos salimos a buscar presuntos o posibles narcotraficantes y los abatimos. Drug dealers and shoot them down? No. The police No, would have to be la policía sería arrestada por asesinato. Hay que detenerlos, presentar pruebas, acusarlos formalmente y llevarlos a juicio. Pero no está permitido. Nadie en Estados Unidos, ningún agente federal, ni la policía local o estatal, tiene permitido simplemente disparar a presuntos traficantes de drogas. Esto es inaudito. Entonces, ¿por qué se les permite disparar a personas sospechosas en aguas internacionales? Lo que está haciendo Trump es claramente un crimen enorme. Está cometiendo delitos en nuestro nombre. No debería estar permitido. Es terrible. Además, la idea de que Venezuela sea una especie de fuente principal en Estados Unidos es absurda. Quiero decir, y México. drugs in the United States is absurd. I mean, what about Mexico? If he's going to bomb Venezuela because Si va a bombardear Venezuela porque dice, o algún idiota le ha dicho, que Venezuela fabrica drogas y las trae a Estados Unidos, entonces también puede bombardear México. we know Sabemos que fabrican drogas en México, aquí mismo. Y puede bombardear China porque los informes dicen, pueden ser totalmente falsos, ya no sabes en qué creer, pero los informes dicen que el fentanilo que mató a George Floyd se fabrica en China y se vende aquí. we're going to go bomb China. Así que vamos a bombardear China. ¿Y a dónde nos llevará eso? Todo esto, mira, esta acusación sobre las drogas no es más que una excusa para derrocar a un gobierno que desposeyó a Estados Unidos de los activos de Venezuela. Teníamos los activos. Chávez fue elegido probablemente uno de los primeros en representar realmente a los venezolanos, y los nacionalizó diciendo, mirad, ¿qué estáis haciendo con nuestra propiedad? Venezuelans, and nationalized and said, look, what are you doing with our property? This is ours. And we've never forgiven. Esto es nuestro, y nunca hemos perdonado a Venezuela. Y Maduro es el sucesor de Chávez. Bueno, según los informes, aunque nunca se sabe qué es verdad, se dice que sintiéndose amenazado, Maduro ofreció devolver la empresa petrolera estatal a los mercados solo para evitar ser bombardeado y colgado como Saddam Hussein. Y no aceptamos la oferta. Así que claramente, simplemente queremos deshacernos de cualquier gobierno en Sudamérica que represente al pueblo en lugar de a los bancos de Nueva York y a la United Fruit Company o lo que sea. Esto es un acto descarado de imperialismo estadounidense. Eso es todo. Si hay drogas, entonces deberían interceptar los barcos, registrar los barcos. Search the boats. At least they could then say they have drugs. But if Al menos entonces podrían decir que encontraron drogas. Pero si interceptan los barcos en aguas internacionales, habrán violado el derecho internacional. Y no hay indicios de que las drogas vinieran aquí. Quiero decir, si interceptan un barco con una caja etiquetada como entregar a tal persona en Florida, es poco probable que sea el caso. Así que aquí vemos que Trump no puede escuchar buenos consejos. No puede escuchar a un tipo que sinceramente está de su lado, que intentó defenderlo durante la era de Russiagate, cuando la CIA, el FBI, el Partido Demócrata y un grupo de republicanos intentaban incriminar a Trump y enviarlo a prisión. Y este fue uno de los pocos que luchó contra esto. Y aún así no le hace caso. fighting that. And so he won't even listen to him. Yeah. So Hay que no es prometedor que vaya a escuchar a Putin. it's not promising he's going to listen to Putin.
Exactly. Exactamente. Creo que ese es el problema, sí. Muchas gracias, Paul. Siempre es un gran placer hablar contigo. As always, talking to you. Well, Nima, I appreciate your questions. You make Bueno, Nima, agradezco tus preguntas. Me haces pensar incluso a última hora de la tarde. Ya sabes, en realidad ya ha pasado la hora del cóctel. Bien, Nima, gracias. Gracias por tu atención y espero que el público valore el esfuerzo que has puesto porque lograr una comprensión clara es casi imposible. En fin, estás haciendo lo mejor que puedes. Gracias. you're doing Thank your you, Paul. best. Thank See you. you. See you. Nos vemos. Adiós.